compañeros, compañeras, profes, que han caminado este camino con nosotros desde un montón de lugares, ¿no? Están, para que vayamos a esta mesa, Sergio Frugoni y Cecilia Bayú, que son como diamantes en términos de lo que es la mediación de la lectura y la escritura. Aquí, muchas y muchos de nosotros, por lo menos yo, ya que estoy acá, voy a hablar en la bibliografía, que es muy interesante, ¿verdad? Pero bueno, a ambos los conocí en el marco del postítulo de literatura infantil y juvenil de Gustavo Bordini, esa maravilla que teníamos en el CEPA en ese momento. A Sergio un poquito antes, pero también en el marco del CEPA, en unas cátedras que tenía Aníbal Tarkovsky. Pero bueno, la gente muy valiosa y ellos han sido docentes nuestros, formadores y también compañeros en esta tarea, ¿no? Porque tienen esa posibilidad de contarnos, de enseñarnos acerca de lo que ellos saben, pero también compartirlo de un modo, por ahí como hace un ratito decía Darío, con esa amistad que no pierde la distancia prudente, pero es necesaria para tejer. Así que tenemos esta fortuna de que hoy estén aquí y yo había pensado, para dar un pie, porque aquí hay mucha gente que nos conoce en términos de la tarea, otros tal vez no tanto, y van llegando. Las aulas de puentes escolares en este momento funcionan en 6 espacios de la ciudad. Estamos en San Telmo, en Constitución, en San Cristóbal, en Chacarita, en Flores y en Bajas Flores. Y si hay algo que caracteriza las aulas de puentes escolares es que están pobladas por niños, niñas y jóvenes heterogéneos, grupos siempre, con algo muy en común, que la biografía escolar de cada quien siempre tiene algo de doloroso, ¿no? Porque quedar por fuera de la escuela siempre tiene algo de doloroso. Nadie deja la escuela. Los chicos y las chicas cuentan a veces una épica, ¿no? Sí, yo me fui de la escuela porque le tiré una silla a la maestra y te cuentan así como una épica de algo que en realidad duele mucho. Y portan el estigma de ser los responsables de haber quedado afuera y de ser malos estudiantes, ¿no? Yo no sé leer, yo no sé escribir, yo sabía escribir pero me olvidé, yo no leo. Y en cuanto aparecen los libros, las imágenes, los textos, las palabras, los silencios, que a veces la mesa de libros o el espacio de lectura es como el primer lugar de contacto, empiezan a aparecer los sentidos, los saberes, las lecturas, con las palabritas recortadas y los versos que se pueden robar, aparece la poesía. Y son lugares donde empiezan justamente a tejer el camino de la lectura y la escritura. Ahí podemos abrir el juego y empezar a hablar de otra cosa, no ya de quien no sabe ni leer ni escribir, sino de quien sabe seguramente mucho. También hay casos donde puentes escolares también reciben una población muy horadada, a veces donde realmente ha habido tan poca palabra, tanto silencio, que eso sí sucede, que en ocasiones no. Pero bueno, la literatura siempre es un puente para llegar. Así que bueno, yo les quería contar esto y ustedes. Bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos ahí en el borde
Para mí es una alegría estar acá en esta celebración, ¿no?, de los 22 años de este programa. Estoy muy contenta de estar en esta mesa junto con ustedes, con el querido amigo Sergio, con el que trabajamos hace un montón de años y somos amigos y tenemos tantas miradas en común, ¿no? Y bueno, nos gusta poder intercambiar también sobre nuestro hacer y nuestro pensar, ¿no? Pensaba en lo que vos decías, Laura, acerca de lo que sí, ¿no? La potencia de lo que se puede, ¿no? Que me parece que es una de las razones de ser del programa, ¿no? Y particularmente me conmueve el pequeño video que vimos, ¿no?, al son de Take Five, ¿no?, de Dave Brubeck, que tan bien puesto, ¿no? Y la lectura de este cuadernillo que sé que van a entregar, ¿no?, que me parece que tiene que ver con lo que sí, ¿no?, con la apuesta a los imaginarios, a lo que todos traemos, ¿no?, más allá de los dolores, ¿no? Y entonces, bueno, motivada un poco por la lectura atenta del cuadernillo, que más va a hablar un poco más Sergio, estuve pensando en la idea de la imaginación poética, ¿no? La idea de puentes vinculado a la activación de los imaginarios y la imaginación poética como una práctica transformadora. Entonces quería empezar con una cita que a mí me gusta mucho, de un libro llamado Realidad Mental y Mundos Posibles, de Jerome Bruner, que dice así: he tratado de demostrar que la función de la literatura como arte es exponernos a dilemas, a lo hipotético, a la serie de mundos posibles a los que puede referir un texto. He empleado el verbo subjuntivizar para hacer al mundo más flexible, menos trivial, más susceptible de recreación. La literatura subjuntiviza, otorga extrañeza, hace que lo evidente lo sea menos también, que las cuestiones de valor estén más expuestas a la razón y a la intuición. La literatura, en este sentido, es un instrumento de libertad, luminosidad, imaginación y sí, razón. Es nuestra única esperanza contra la larga noche gris. Esta última oración me parece muy especial en estos días, ¿no? Ante el temor del acecho de lo gris. Pensar en el nombre de este programa, Puentes, es, además de iluminar, como decía Bruner en esa pequeña cita que compartí, ya es estar subjuntivizando, ¿no?, como también dice Bruner, recreando el mundo, los mundos, es estar encendiendo la chispa de la imaginación poética. La imaginación poética entonces como puente, como deseo de saber, como conectar lo que está con lo que no está y podemos inventar, y sobre todo cuando la invención se hace con otras y con otros. Para transitar un puente, hoy Silvia decía atravesamiento, ¿no? Me gustó mucho esa acepción proveniente del italiano. Para atravesar hay que ponerse en movimiento, conectar la acción presente con la acción futura. En el video que vimos recién aparece la idea de viaje, ¿no?, de viaje a otros mundos. Eso es cruzar puentes, atravesar umbrales, sacudir fronteras, explorar los materiales de este mundo y las maneras de nombrarlo, mover las cosas para ver cómo funcionan o también inventarles nuevos funcionamientos. ¿Cómo hace una niña en este poema que quiero compartir con ustedes de una poeta que me encanta, que se llama Wisława Szymborska, una poeta polaca?
que se llama La niñita arrastra el mantel. Hace más de un año que andamos por este mundo, pero en este mundo no está todo investigado y puesto bajo control. Ahora ponemos a prueba las cosas que no pueden moverse solas. Hay que ayudarlas, correr, empujar, tomar de un lugar y trasladar. Pero no todas quieren. Por ejemplo, el ropero, el armario, las obstinadas paredes, la mesa. Aunque el mantel sobre la porfiada mesa, si lo atrapamos bien por los bordes, muestra que tiene ganas de pasear. Y sobre el mantel, los vasos, los platitos, la jarrita de leche, las cucharitas, el tazón, casi tiemblan de deseos. Es muy interesante. ¿Qué rumbo elegirán cuando ya se bamboleen sobre el borde? ¿Una caminata por el cielo raso? ¿Un vuelo alrededor de la lámpara? ¿Un salto hasta el antepecho de la ventana y de allí hasta el árbol? El señor Newton todavía no tiene arte ni parte. Que mire nomás desde el cielo, que agite las manos. Deberemos llevar a cabo este experimento. Y así será. Wisława Szymborska. Bueno, en el programa Puentes tiran de los manteles reales e imaginarios para poner a prueba lo ya dado en este mundo e inventar nuestras nuevas posibilidades, trasladarse a otros universos a través de los lenguajes a mano, la materia prima al alcance. Desertó en el comienzo del capítulo llamado Relatos de Espacio, que está incluido en la invención de lo cotidiano, artes de hacer. Cuenta que en la Atenas contemporánea los transportes colectivos se denominan metáforai, ¿no? En griego antiguo y griego moderno, ¿no? O sea, metáforas. O sea, uno para trasladarse viaja en una metáfora. El bondi es una metáfora, ¿no? En el término está presente la idea de traslado de un lugar a otro, ¿no? Metáfora. Similar a lo que ocurre también con la metáfora como figura retórica, donde también hay un viaje entre sentidos. La lógica de la imaginación se acerca más a la lógica metafórica que a cualquier construcción racional. La metáfora se basa en asociar y ver una cosa o propiedad en otra a partir de relaciones de semejanza entre lo presente y lo ausente. Por lo tanto, para poder ir de una cosa a otra y sustituir la primera por la segunda hay que hacer un viaje, ¿no? El famoso viaje. El enunciado tan escuchado que refiere a hacer volar la imaginación probablemente tenga que ver con ese viaje semántico. El de la imaginación es un vuelo que siempre tiene un ojo en tierra, porque para generar lo no visto o lo que permanece en estado de silencio, se nutre de la experiencia terrena o real, aunque el viceversa también es posible y necesario, ya que lo real sería demasiado seco y pobre sin ese vuelo. Algo así dice este poema de Liesl Müller, que se llama Las cosas. Lo que pasó fue que crecimos solos, viviendo entre las cosas. Así que a la moneda le dimos una cara, a la silla una espalda, a la lámpara un pie firme, que no supiera la fatiga. Nos calentamos junto al fuego con lenguas que arden como la nuestra, y colgamos lenguas también en las campanas para escuchar su idioma sentimental. Y como adorábamos los perfiles graciosos, el vino tuvo su nariz y la botella un cuello largo y flaco.
Incluso lo que estaba más allá lo rehicimos a nuestra imagen. Le dimos un corazón a la ciudad, a la tormenta un ojo, a la cueva una boca, para poder entrar y estar a salvo. Poemas de Lisel Müller, y la versión es de la traductora Sandra Toro. La actividad imaginaria es central en este poema que acabo de leer, donde la soledad existencial es mitigada por medio del juego metafórico entablado con los objetos que nos rodean. Las metáforas de la vida cotidiana aparecen poéticamente, ligadas a las cosas como un lazo que nos une al mundo humanizándolo, reduciendo su mero carácter de objeto. De ese modo, el fuego tiene lengua, la silla tiene espalda, la moneda tiene cara. No solo lo cercano puede ser mirado con otros ojos. El poema dice que incluso lo que estaba más allá lo rehicimos a nuestra imagen. La imaginación poética prende la chispa del deseo transformador de realidades y también de formas de nombrarlas. La imaginación poética, como la filosofía, ¿no? Y Darío hablaba de jugar, ¿no? Y el jugar como una actividad metafórica, es una forma de amor entre lo que se sabe y lo que no se sabe, entre lo conocido y la diferencia que constituye lo no conocido. Entonces, las fibras de la ficción y la invención se encienden. En el camino imaginario, lo que era es algo nuevo, un salto en la significación, un vuelo, un estar en otra parte, aunque sigamos estando acá, una amalgama de ausencia con presencia. La imaginación hace volar, pero no es magia ni sueño. Todos y todos podemos conocer las diferentes máquinas metafóricas para volar. Quizás de ese modo seamos mejores pilotos y pilotas de vuelos imaginarios. La imaginación poética se vuelve pasaporte para pensar lo común desde lugares extraordinarios. Desde el lugar de quienes coordinan propuestas de invención, el salvoconducto a lo diferente no se reduce a las consignas lúdicas y estéticas que se proponen, sino que también hay algo de lo artístico en ciertos modos de intervenir, que hace que las actividades se recarguen de sentidos estéticos gracias a una mirada poética, pensando lo poético como un hacer transformador, en el sentido etimológico de la palabra poiein, que es de donde proviene la palabra poesía, no pensando tanto poesía como un género específico. Una disponibilidad a jugar con el arte y con lo humano, asociada a deseos de intervención por parte de quienes invitan a encender la chispa del encuentro. Estos deseos suelen expresarse como una intensificación de la escucha, y pensando el escuchar en un sentido multisensorial, escuchar con los ojos, con los oídos, con el tacto, escuchar lo que suena y lo que calla, lo que sueña también. Escuchar el rumor de los gestos que orillan lo imperceptible, lo que percibimos sobre los cuerpos y lo que se escapa. Una invitación a prestar atención a lo menos mirado, a las formas no tan percibidas habitualmente, y una valoración explícita de las asociaciones devenidas en cada escena singular de invención poética. O sea, una atención y escucha dedicadas y delicadas, dedicadas a los participantes singulares en cada momento y espacio, dedicación a lo que ocurre, muchas veces inesperado, pero no por eso imprevisto. La dedicación se podría pensar como una manera de disponernos para la percepción fina de aquello que es imprevisto.
Es delicada porque no invade con sentidos prefigurados, no monopoliza interpretaciones, no predice, no dictamina ni explica. Por el contrario, invita, sugiere, tiene en cuenta, valora. Sin embargo, es delicada pero no prescindente. Actúa porque tiene saberes y afectos sobre cada persona y sobre los grupos, sobre las personas que integran esos grupos, por el espacio, por el marco institucional, por la historia personal y grupal de los participantes, sobre los cuerpos. La imaginación poética se intensifica cuando así ocurre. La imaginación poética rima con la imaginación política cuando así ocurre. La preocupación y la ocupación por la activación de imaginarios, algo que ocurre singularmente con esta propuesta de Puentes, son posiciones que se imbrican con prácticas transformadoras, sobre todo en tiempos en los que la despolitización o el descrédito de la política acechan. Por eso quiero terminar estas breves palabras con unas de Úrsula Le Guin, que tienen que ver con la potencia poética y política de la activación de la imaginación. Dice Úrsula Le Guin en un libro precioso que se llama Contar es escuchar: no conoceremos nuestra propia injusticia si no podemos imaginar la justicia. No seremos libres si no imaginamos la libertad. No podemos exigir que alguien intente alcanzar la justicia y la libertad si no ha tenido la oportunidad de imaginar que se puede alcanzar. Muchas gracias. Parece que este anda mejor. ¿Sí? Decían eso. ¿No? Dijo él. Vale. Sí. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, hermoso lo que leíste, lo que dijiste, Ceci. Creo que va a dialogar mucho con lo que yo quiero plantearles también respecto de este hermoso cuadernillo que estoy viendo que está circulando ya por las manos de ustedes. Bueno, primero agradecer estar acá, la verdad que agradecer mucho a Laura, a Pablo, a Matías, que cuando me invitaron dije inmediatamente que sí, porque, bueno, 22 años no es poco, ¿no? Para un programa como este, un programa que quiero tanto, que respeto tanto a los trabajadores, trabajadoras que llevan adelante estos proyectos que, como decía Laura, que intentan acompañar y dar abrigo a esas trayectorias a veces tan complejas que tienen los chicos y las chicas respecto de la escolarización. Y que además a mí me toca de cerca por varios lugares. Yo recién recordaba que la última vez que estuve en este hermoso salón fue para la presentación de un libro que hicimos con un programa primo de Puentes Escolares, que es Club de Jóvenes y Club de Chicos, ¿sí? Presentamos un libro que se llama Poner el Pecho, ¿sí? Acá mismo, allá hace años. Ahí Laura estuvo metida en eso. Y me acuerdo que uno de los siguientes, Poner el Pecho, mirá, que parece como si lo hubiésemos arreglado, ¿no? Fue como un ballet, un ballet. Es verdad, no lo arreglamos. Bueno, y en uno de esos Poner el Pecho, creo que es en esta, hicimos un trabajo conjunto con Puentes, ¿no? Los dos. Club y Puentes. Me acuerdo una especie de postales donde los pibes habían hecho unas imágenes con fotos, seguramente están los profes acá que hicieron eso, con textos poéticos, maravillosos, ¿no? Y que la verdad que enriqueció lo que ya era la propuesta de Poner el Pecho. Y bueno, y ahora llegamos a este material de Puentes, material hermoso, cuadernillo de actividades poéticas, y me parece que es un gesto poderoso, ¿no? Primero pensar un material que ponga sobre la mesa la poesía, ¿no? Apostar por la poesía, ¿sí?
Cuando a veces se tiene una idea de la poesía como de segundo lugar, ¿no? Como bueno, como una cosa que viene después de los aprendizajes serios, ¿no? Instrumentales, prácticos, ¿sí? Donde la poesía está como una especie como medio como en el margen, ¿no? O en el recreo, como el juego, ¿no? Un poco lo decía también Darío hace un rato, ¿no? Ese lugar medio marginal de la poesía que yo creo que por otro lado tiene como una potencia justamente ese costado medio no instrumental, que uno no sabe muy bien para qué sirve la poesía, ¿no? Y que además genera como muchos interrogantes a quienes trabajamos, ¿no? Dando talleres de poesía o dando clases de poesía en distintos espacios educativos. Siempre parece que se nos escapa algo, ¿no? Que algo incomoda de la poesía, que no sabemos del todo qué enseñamos cuando enseñamos poesía, ¿sí? ¿Qué son esos contenidos que uno enseña cuando enseña poesía? ¿Sí? Y me parece que este material se hace cargo de eso, de una forma muy interesante, ¿sí? Porque se hace cargo de que hay algo para enseñar en la poesía también, ¿no? Hay algo para enseñar en términos de poner a disposición, de dar herramientas simbólicas, herramientas poéticas para, como decía recién Ceci, enriquecer esa imaginación respecto del mundo, respecto de la propia subjetividad, ¿sí? Y eso se hace siempre en espacios educativos, en donde hay propuestas, donde hay educadores, en donde hay mediadores, no sucede por generación espontánea, ¿no? Algo que sabía muy bien otro personaje con el que inmediatamente me hizo mucha resonancia este material, que es el maestro Gianni Rodari, muy conocido seguramente por todos ustedes. Y el título de esta mesa, que es La democratización de la palabra, refiere un poco, ¿no? a ese párrafo final infinitamente citado de Gramática de la Fantasía, donde Rodari dice: el uso total de la palabra para todos tiene un bello sonido democrático, ¿no? Para ponerse una remera es eso, ¿no? Que después sigue, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo, ¿no? Que es como la cita más punchy. Pero a mí me gusta la anterior, ¿no? El uso total de la palabra para todos tiene un bello sonido democrático, ¿no? Y cuando Rodari decía uso total de la palabra para todos, decía justamente que la cultura es un bien común, ¿no? Al que todos tenemos derecho y al que todos podemos reapropiarnos para resignificarlo y seguir reproduciendo la cultura, pero la cultura realmente vivida, ¿no? Ese uso total de la palabra para todos, en ese total está también la poesía, está también el arte, está también la literatura, y no solo los usos prácticos del lenguaje, ¿no? Y ahí entonces yo veía la huella de Rodari en este recorrido, la huella como maestro, como pedagogo, y también como un artesano de la consigna, ¿no? Un artesano de esos disparadores que justamente generan esta experiencia poética. Y esta confianza que tenía Rodari y que tiene también este material y que tienen los profesores y profesoras de Puentes, de que la escritura artística, la escritura literaria no es un privilegio de unos pocos, no es un lujo, no es algo que uno pueda hacer cuando tiene otras garantías, ¿no? Sino que es un derecho y una actividad que podemos hacer todos. Hay una confianza en eso que me parece que es muy poderosa políticamente también. Y eso tiene que ver un poco, retomando lo que decía Ceci, también con pensar a la poesía no solo como un género, ¿no? Como un género literario que uno identifica porque tiene verso y porque tiene rima, por las características que querramos otorgarle a la poesía, sino que lo poético tiene que ver con una experiencia, ¿no? Una experiencia con las palabras y por medio de las palabras una experiencia con el mundo y una experiencia con los otros, ¿sí? Porque si no, uno diría, ¿cómo? ¿No hay poesía en una novela de Saer? ¿No hay poesía en una novela de Clarice Lispector? ¿No hay poesía en una improvisación de freestyle? ¿No hay poesía en un muro escrito
que use con palabras políticas. Digo, no hay poesía en los dichos populares, en esa cultura que se amasa oralmente y pasa de boca en boca, ¿no? Y se vuelve memorable justamente porque está dicho de una manera particular, ¿no? Porque hay unas palabras que son precisas, ¿no? La cultura popular, los dichos populares tienen esa precisión, ¿no? Que uno lo encuentra en los refranes, en las coplas, ¿no? Que la hacen memorable. Y es un tipo de experiencia que es una experiencia colectiva también, ¿no? Una experiencia con los otros. Pero además es una experiencia que tiene que ver con ya correrse del uso del lenguaje como un artefacto de comunicación y vincularse de otra manera sensible con el lenguaje, ¿no? Con sus sonidos, sus ritmos, sus tonos, sus resonancias que ya no son las inmediatas, ¿no? Como decía Alejandra Pizarnik, esa palabra que dice lo que dice y además más y otra cosa, ¿no? Una hermosa definición de lo poético. Palabras que son juguetes también, ¿no? Como el hijo de Darío jugaba con esa cucharón que se volvía otra cosa, también en la poesía las palabras se convierten en otra cosa, ¿no? Se vuelven, como decía, como el título hermoso del libro de Yáñez, ¿no? Graciela Yáñez, juegos inocentes, juegos terribles, ¿no? También hay palabras inocentes y palabras terribles que hacen a lo poético. Y además, esto que me gusta mucho, que es pensar cómo lo poético siempre transita un juego entre lo cercano y lo lejano. ¿Qué quiero decir con esto? Que el germen de lo poético siempre está en algo que te impacta de tu realidad inmediata, o de una idea, o de una palabra, o de algo cercano que te afecta, ¿no? Y pone en movimiento algo de lo simbólico. Pero al mismo tiempo lo poético genera como una distancia, una lejanía, en el sentido de da unas vueltas, no te lo dice directamente, ¿no? Y en esas vueltas del lenguaje, en las que uno se pierde, de golpe aparece algo nuevo, aparece otra cosa que uno por ahí no había pensado anteriormente, ¿no? Cuando Luca Prodan cantaba un tornado arrasó mi ciudad y mi jardín primitivo, ¿no? Un tornado arrasó mi ciudad y mi jardín primitivo, no sabemos muy bien cuál fue la experiencia que desató eso, por ahí ni él sabía, ¿no? Y en todo caso no importa, pero sí generó esas otras palabras en las que los lectores podemos perdernos, podemos reencontrarnos, podemos encontrar imágenes poéticas para para nombrar algo que esté a la altura de nuestra experiencia, ¿no? Y ahí, entonces, volviendo a lo que decíamos hace un ratito, aparece la poesía como un derecho, ¿no? Y la poesía como parte de esta democratización de la palabra. Y a mí me venía a la mente un libro que estoy leyendo ahora, de César González, que se llama El fetichismo de la marginalidad, un libro maravilloso que recomiendo. César es Camilo Blajakis, ¿sí? Poeta que empezó, es un joven, ¿no? Que empezó a escribir poesía en un instituto de menores, y de ahí empezó una carrera en la que él mismo se reinventó como poeta, después como cineasta, ¿no? Y en este libro él discute esta cuestión tan interesante de cómo se representan los sectores populares, ¿no? Cómo se representan los sectores que muchas veces no tienen la voz para nombrar su propia experiencia, sino que son nombrados por otros, ¿no? Por los políticos, por los sociólogos, por los psicólogos, por los maestros, ¿no? Son nombrados y nunca se nombran, ¿no? Y nunca encuentran un espacio para que su voz sea la que construya sentido sobre su propia experiencia, ¿no? Y cuando lo hacen por ahí, lo hacen desde el control, ¿no? Desde la moral, de control, digo, de otros sectores, de las clases medias, ¿no? De la moral o de lo que está bien o mal escrito. Y dice César que toma el ejemplo de la poesía, ¿no? Que pareciera que estos sectores cuando hablan o cuando toman la voz
tienen que hablar de cosas tremendas, difíciles, y no tienen derecho a la escritura poética, ¿no? Y lo dice de una manera mejor de la que lo estoy diciendo yo, y se lo voy a leer un pedacito porque es muy interesante. Dice: por eso no se trata de ir a darle voz a los que no tienen voz. No se trata de ir a darles voz a los que no tienen voz. La voz se tiene, pero completamente coaccionada, en una voz que lleva siglos sin poder ser genuina en su expresión. No se trata tampoco de recolectar meros testimonios donde se exponen objetivamente hechos de la experiencia al estilo evangelista, ¿no? Mi culpa, mi culpa, mi culpa, qué trágica que es la vida, ¿no? Ya no es solo el obrero contando la opresión asfixiante de la atmósfera fabril, sino que sin dejar de denunciar esa realidad se empieza a transitar la poesía, se toma la decisión de asumir roles inesperados, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea, ¿no? De que la poesía te permite asumir roles inesperados, ¿no? Vos no estabas destinado a escribir poesía, pero hay algo, puentes escolares, un proyecto colectivo, una instancia en la que se vuelve posible o se vuelve disponible asumir el rol de escritor, de poeta, poetisa no me gusta esa palabra, poeta, ¿no? Algo inesperado, ¿sí? Como decía Rodari, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo, ¿no? Ahí hay un punto en común con César. Así que bueno, termino acá, celebro que existe este material que hace una apuesta por la poesía, este material que debería circular por todas las escuelas, ¿sí? Más allá del programa Puentes Escolares, y pensando un poco en sintonía también como terminaba Ceci su exposición, en estas palabras que le escuché una vez a una colega, Alejandra Rodríguez, que trabaja sobre todo con personas privadas de su libertad, y que ella escribió: el mundo que podemos habitar es aquel que podemos imaginar. El mundo que podemos habitar es aquel que podemos imaginar. Y ahí me parece que se resume la potencia política que tiene la poesía y que tiene además las personas que proponen estos materiales tan interesantes y tan potentes para que todo el mundo pueda escribir poesía. Así que gracias. Se abre un tiempito, dialogar, conocer, con alguna pregunta, con alguna reflexión, con alguna experiencia, para que cada uno contarle. ¿El micrófono listo? No. ¿Está bien? Quería decir dos niveles. Uno, lo que para nosotros, la presencia de Cecilia, hay muchísimos presentes de acá del programa que en 2000 tuvimos el postítulo de literatura infantil, María Paula, Marcos. Sí, es impresionante. Y de la mano. Gloria, Marcela Carranza, como para nosotros me parece que es un marco teórico de práctica muy formativo. Yo siento que hay un antes y después de esos lugares, que la práctica docente necesita de otros que nos ayuden a pensar, ¿no? Lamentablemente el gobierno después cerró la experiencia y por suerte por cuestión de Paula, una parte de esos docentes pudieron ser parte de la manito de la luna. Lo digo porque nosotros cuando al equipo del Bajo Flores, cuando mandaron al Bajo Flores, nos dijeron que eran niños, eran todos adultos. No sabíamos trabajar con ellos. Y Marcela Carranza fue un pilar fundamental para poder pensar la teoría literaria. Y ella me dijo algo ayer y a mí en ese momento que como que nos ordenó. Tengan confianza, la poesía la escribía la mayoría de los padres. Habla un poquito
poquito para acá también, porque ustedes lo escucharon. No, tengan confianza, porque cuando girás se va la música. Bueno, le decía, Marcela Carranza nos dijo, tengan confianza, la poesía la escribían a la manera que recibimos, ¿no? Para que nos mandemos con los pibes que no conocíamos. Estábamos en la puerta, esperando niños, pasaban la última que decían, no, son niños, son niños. Entonces, teníamos que tratar con niños. Se nos ocurrió hacer la margarita, porque lo detectamos para poder empezar ese vínculo que muchos tuvieron presos. Y la margarita fue escrita en la casa. En papelillos de armar cigarrillos. Lo que los pibes nuestros fuman por. Yo creo que la poesía, el docente tribunal obstaculiza o facilita. La más chica de casa, un día vino a la cena y dijo, qué aburrido de tu poesía. Yo me quería morir y a que te dieron gato. ¿Cómo sabes? Entonces cuando hicimos la margarita, apareció una propuesta que nos hizo pensar mucho. Creo que fue Pablo que la tiró. Dijo, ¿y si le hacemos escribir en los papelillos, como hacía Mujica? Yo personalmente no me animé a ir a mi compañero que era también del espacio, que lo conoce. Y la verdad que cuando decidimos fue después de tener confianza en el proyecto, lo habíamos hecho 4 o 5 veces, y cuando sacamos los papelillos, los comentarios de cancha que surgieron por el papelillo fue inmenso. A mí me pasó que fui al kiosco y le dije, ¿me das un papelillo? ¿Y qué más? Estaba con entonces, eso que pasaba con el objeto papelillo, cuando lo pudimos pasar, Pablo trajo la propuesta, hagamos la propuesta de hacerle iPods en el papelillo. 575, los primeros iPods que leímos en el espacio los leía Marcos y nos bloqueaban todos, porque él escribía uno que decía, ¿es una luciérnaga o es un morrón? Y quedaba suelta. ¿Pero qué es una alusión o un morrón? Marcos, no sé, te estoy diciendo, leía de vuelta. Ese juego, ese jugar, indagado en la historia de lo que fue, donde fue escrito en una cárcel por persecución política. Vimos la película y hay una escena que a todos les pegó. Es cuando la madre de Pepe Mujica le dice, usted acá no se me entrega, carajo. Entonces después muchas de las producciones que hubo en ese papelillo remitían a la escena de la mamá de Pepe Mujica, pero remitía a sus propias madres. Entonces la poesía, que arrancó como un juego, nos llevó a indagar algo mucho más profundo que eran sus propias vidas. Porque si nosotros les decíamos, hablemos de sus madres, no iba a salir así. Entonces la historia de estos dolores fueron parte de la historia de los dolores de la lucha de los pueblos. Fue transformador. Ellos quedaron en objetos, en una obra objeto, que son como 20 poemas escritos en papelillo, que van hablando de la libertad, de la madre. Y esto yo lo uno con lo que hacía Rafael Alberti cuando fundó el Mono Azul. Él escribía poesía con María Teresa de León para que sea leídas en las trincheras. Es profundamente lúdico, es profundamente de lucha de los pueblos. Eso es lo que pudimos indagar en nuestra práctica. No, me parece que insistir, en principio, insistir de distintas maneras, ¿no? A veces no es ese poema, a veces no es esa manera de entrar, a veces es otra, a veces es algo que de repente se enciende la chispa con algo que no esperábamos, ¿no? En principio, una cuestión fundamental es no sacralizar a la poesía, ¿no?
pensar que es algo a mano, al alcance, ¿no? Y que además pensarlo en el sentido también que lo estaba diciendo de que lo poético va más allá de la poesía en sí, ¿no? Es una manera también de entrar a la convicción de que todos podemos hacer poesía, ¿no? Y que la poesía habita sobre todo en una manera de mirar al mundo y de mirar al propio lenguaje. Entonces, cuando uno empieza a descubrir, ¿no? Medio jugando, que uno puede decir cosas con las palabras de este mundo, pero de otra manera, ¿no? Dice, yo también podía, ¿no? Y bueno, entonces me parece que no es tanto de, bueno, este poema no me funcionó, ¿no? O yo me siento la poesía como distante, ¿no? Hay que tenerle como confianza también al hecho poético en sí, que el hecho poético va más allá de leer poesía, es una manera de encontrarse con los objetos, con la manera de relacionarse entre las personas, desde un lugar donde me parece que lo lúdico, muchas veces lo humorístico, ¿no? Bueno, vos tenés mucha experiencia en eso, ¿no? Es un, ¿no? Creo. Es un aliado, ¿no? Aliado de conectarse con las cosas desde lugares impensados, ¿no? Sí, yo agregaría, acá tiene un montón de propuestas increíbles. Digo, primero, yo empezaría por acá, digamos. Acá hay como una cantidad de trabajo acumulado de propuestas muy interesantes que bueno, ahora lo van a ver cuando exploren el material, que entra por lugares muy distintos. Yo creo que hay un punto con la poesía que es un poco siguiendo la línea de Ceci, que es no sacralizar una única manera, ¿no? A veces uno se queda atrapado en la propia idea que tiene de la poesía, ¿no? Y se restringe a unas pocas propuestas porque por eso mismo, ¿no? Cuento una cosita cortita. Hace un tiempo trabajando, dando talleres de poesía en contextos de encierro, ¿no? Estamos trabajando con un grupo de varones, ¿no? Y yo había puesto unos libros ahí dando vuelta y uno de ellos agarra un libro de haikus, ¿no? Una antología de haikus y me lo pide prestado. Sí, dale, llévatelo. Entonces se lo lleva, a la semana siguiente yo le pregunto, che, ¿que te gustó? Me dice, no entendí nada. Ese fue, a veces es el primer bloqueo, ¿no? No entendí nada. Yo le digo, bueno, en un haiku no hay mucho para entender, digamos, es lo que es. Y me dice, no, por ahí lo que me pasó es que no me sirvió, porque yo lo quería porque cada vez que mi novia me llama por teléfono me recita un poema, ¿no? Y un haiku, obvio que no, la rana salta sobre la fuente, no, ¿qué onda? ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Entonces aprovechamos eso y llevamos otros poemas, empezamos a hablar poemas que no eran de amor, después leímos unos haikus escritos por otros presos en un libro precioso que hizo Carlos Ríos, que se llama Haikus de Libertad, que son haikus escritos por presos, bueno, y se armó ahí, se destrabó algo ahí, pero que estaba trabado por algo que yo jamás me hubiese imaginado, ¿no? Que este flaco quería poema de amor para el rey de la novia, me enteré ahí. La poesía es inútil. Es inútil. También. ¿Qué cosa es levantar la mano? Porque justamente quizás en relación a lo que decía, quizás muchos chicos o muchas personas en general, chicos grandes, por ahí piensan que o no se sienten tan interesados en leer poesía y mucho menos imaginarse poder escribir poesía, porque creo que también un poco está como asociado a que la poesía está escrita en modo difícil, con palabras complejas, antiguas, y como que por ahí no piensan que una canción que ellos mismos cantan, que les gusta, por ahí eso es la poesía, y piensan más en iniciador, eso a ustedes así, y como la importancia de recuperar como eso pequeño que quizás
palabras muy simples que puedan decir en algo cotidiano, que para ellos por ahí es algo simple que les pasa un día, lo pueden llegar a expresar y lo pueden llegar a contar de una manera muy poética, y quizás si abrimos la mente a lo que es la poesía, quizás todo el mundo diría, a mí me encanta la poesía. También pensando un poco lo que dijiste de eso de... digo, pensando en la experiencia, porque ahí también nuestra generación más o menos experimentamos el estar en el aula. Yo tengo registro de quedarme sin aire por terminar la oración. Digo, como por una sensación medio peligrosa. Sí, de rimas asonantes, Claro, consonantes, ahora yo no lo estoy practicando y digo, como que la experiencia que uno transitó y tiene un poco el cuerpo, el texto, ese tipo de texto en particular que tenía que parar, que tenía que o de declamar. declamar, tenías que mover el cuerpo. Yo no entiendo. La Sí, esa es es lo la que los poetas por ahí Sí. que traen de pensar más lo poético que la poesía. Está buenísimo porque entonces sí. Va. Sí, es como si poesía. No, o las letras de las canciones que decían, ¿no? Sí. Eso es re convocante para pensar. Y sobre todo lo que, volviendo a esto, salirse de la idea esta de declamación y poder decir poesía, pasar por la experiencia de ver cómo el poema concreto invita a ser dicho, ¿no? Y qué pasa con la voz, con la mirada, con el decir, con nuestra propia interpretación de lo que es el poema, ¿no? Que creo que es única en cada uno que lo pronuncia. Esa experiencia de la oralidad del poema me parece que es algo que también es una manera hermosa de compartir, ¿no? De paladear aún cuando la comprensión, ¿no? Pensando en la comprensión como la literalidad, la supuesta literalidad del poema, no esté servida en bandeja, ¿no? Sino que, bueno, no importa que no entiendo, pero cómo suena, ¿no? Hay un libro que a mí me encanta, que bueno, quizás algunos que pasaron por algunos de mis cursos, yo insisto con ese libro, que se llama Quiere a ese perro, ¿no? De Sharon Creech, ¿no? Donde es la experiencia de un niño que aprende poesía en la escuela, ¿no? Y aprende a partir de no entender, no entiendo, empieza a partir del no. Es difícil, no entiendo. Las niñas sí, ¿no? Los niños no, pareciera también la cuestión de género, ¿no? Y empieza a paladear la poesía y a amigarse con ella escuchándola, ¿no? Escuchando y dice, no entiendo, pero suena bien lo que escucho, ¿no? Y bueno, y por ahí es un camino posible, ¿no? Aparte, ese también desarticular la traba de la no comprensión o de la dificultad, ¿no? Pensar que muchas veces la poesía entra por la música, por el sonido, por un respirar diferente. Por el fragmento, ¿no? Por el fragmento, claro. En la característica hay también una figura misma, ¿no? Y decir algo que en realidad interpele a uno, ¿no? Entonces, pensaba en esto de que a veces estamos hablando de textos para otros, pero también estamos pensando, como decía, como lindo, pensar que esos textos en realidad también son para uno, ¿no? Si uno elige lo que a una le gusta y propone y da de otra manera, ¿no? En ese elegir. Nada, tiene que ver con esto, con la sinceridad, ¿no? Y la confianza de mostrar en el otro y la palabra que me da que interpela a uno. Sí. Yo solo quiero contar una cosa para los que no confían tanto en la poesía. Yo soy de esas y... Al final lo dije yo, pero somos todos. Como siempre les confiaba, olvida que más y que traigan ellos. Y traían poemas de Gelman, de Goethe,
nada suyo, me decían que no entendía de lo que les había gustado. Evidentemente hay algo de la no sin clase de la poesía que toca el alma, y creo que ahí está lo reparador, ¿no? Del derecho poético, al que creo que Cecilia vos querías llegar, ¿no? Esto del hecho poético más allá de la poesía, y que por ahí ponerla a rodar y no solamente hacer esa mediación, quizás nos lleva a nosotros también a otro terreno de goce de la poesía que habitualmente no tenemos. Recién hablábamos acá también que la poesía está en todas partes, en realidad en las imágenes, es como un acceder a algo que toca las emociones y abre una puerta que moviliza, que inquieta, que es como un despertador de algo. Y dices, bueno, yo soy de nivel inicial, también tiene su dificultad de entrar en la poesía en nivel inicial, si no tiene una mensaje, si están chiquitos, tampoco se accede a la poesía que veo, sino que apelamos a la sencillez, a las imágenes, a la ternura. Y en casa estoy inmersa en el tema del rap, ¿no? Y con los jóvenes, con un chico que bastante reconocido, que tiene unas imágenes, primero lo tengo que subtitular, porque si no lo entiendo, pero en realidad los textos son maravillosos, son poéticos, es poesía lo que escriben y después lo rapean y después lo interpretan. Este chico es Agustín Cruz y realmente es como el Spinetta dentro, ¿no? Podría decir dentro de la, no sé si todos son así, pero es maravilloso poder escuchar poesía, haber descubierto esto de escuchar poesía de acá, y creo que es muy accesible porque es a través de la música, del rapeo, de la cotidianidad, del relato de lo cotidiano de los pibes, que por ahí no puede ser que no accedan, no aprendan, porque hasta yo estoy muy motivada por la poesía de acá. Anita, Claudia después. No, es una pregunta porque Hola. me quedé pensando en algunas de las cosas que dijeron. Yo que trabajo en el programa, pero no trabajo, no soy maestra, no soy docente, trabajo de juego, me quedaba pensando en algunas de las cosas que trajeron, como algunas frases anotadas, como lo poético es una experiencia, decíamos. Y vos, Ceci, hablabas de la metáfora, ¿no? El tránsito. Pensaba para lo que capaz trabajamos en estos espacios sin usar la escritura, la palabra, esta cuestión, pero sí trabajamos en potenciar lo que se puede, en los lugares originarios, de otros lugares. Si ustedes, si tienen un consejo, por decirlo, no es una mejor palabra, pero para que se entienda, para cuando transitamos con estudios y espacios, por ejemplo, convocan en la metáfora y son experienciales, si algo de lo que sucede ahí es aconsejable construirse de sentido o simplemente dejarlo en el ámbito de la experiencia. Sí, me parece que vos vas para el lado también de lo que le pasa a los cuerpos, digamos, más allá de la palabra, ¿no? Sí, por ahí da para pensarlo como más profundamente, porque yo cuando decía que la poesía es un tipo de experiencia, más allá del género, yo incluyo también que yo creo que no hay experiencia si no es mediada de alguna manera por el lenguaje, ¿no? Digo, esa ya es una posición personal, digamos. Cuando uno hace experiencia también nombrando esa experiencia, ¿no? Poniéndole algún nombre que, por lo menos mi posición, es que la poesía, la literatura, todo lo que convoca
a los usos del lenguaje no directos, no comunicativos, ¿no? Enriquecen justamente esa posibilidad de nombrar esa experiencia de maneras metafóricas, imaginarias. Sí, no sé si vas por ese lado, pero a mí me surgió eso. Pienso que también la utilización de otros lenguajes que no son solamente la palabra, como la imagen, ¿no? Y la relación que hay entre la imagen y la palabra, ¿no? En los libros ilustrados, que sé que se trabajan muchísimo en estos programas, ¿no? Son también una manera de activar los imaginarios poéticos, ¿no? Ver cómo comunica cada lenguaje, las distancias, intercambios que hay entre esos lenguajes. Sobre todo, yo trabajé mucho con el tema del libro-álbum, ¿no? Y desde una perspectiva poética también, ¿no? En cuánto dice y cuánto no dice cada uno de los lenguajes, ¿no? Me parece que esa es una forma también otra, ¿no? De acceder a experiencias poéticas, ¿no? Estoy hablando de, en este caso, dos lenguajes, que sería el de la palabra, el de la imagen, el de los objetos, ¿no? Pero también podemos pensar qué pasa con el lenguaje de la música en relación con la palabra en la canción, qué pasa con el lenguaje en movimiento, ¿no? Me parece que ahí también se pueden activar de otras maneras los imaginarios poéticos, ¿no? Volví al sentido de cuando empezaba esto de dónde metemos, ¿no?, a la poesía, lo incómodo, cómo se enseña, ¿no? Esto de lo inútil de la poesía, que en realidad la ha dejado en un lugar donde, tenemos que luchar contra esto de democratizarla, pero también no la puso en un lugar que la puso, se puso históricamente en la literatura y en la palabra, que la tenemos que enseñar de determinada manera, ¿no? Y tenés que leerla para poder contestar, ¿no? La escuela ha utilizado eso, nos ha sacado un poco esa posibilidad donde nos abre, ¿no?, a la imaginación poética y tenemos que buscar otros recursos, otras estrategias, hacernos otras preguntas, otros caminos que no están hechos quizás, y que en realidad cada uno llega de distinta manera, no llegamos todos a esta imaginación poética desde una poesía o desde, una imagen, cada uno es una búsqueda muy personal y me parece como que el objetivo o la llegada es llegar desde ese lugar, ¿no?, al propio. Entonces no hay muchos lugares para donde meterla, que ahí, me parece que lo decía Sergio, de alguna manera también se ha salvado, ¿no?, de esta, ¿no? No se la pudo meter mucho, sí, se quiso más, pero los maestros mucho le hacemos un ole porque no sabemos bien, mejor leemos alguna, pero se va dejando, porque no sabemos bien, porque realmente invita a algo, una búsqueda mucho más personal. Sí, pero ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con lo que dice Lau, ¿no? Pero yo creo también que una de las cosas que me gustó mucho de este material, que se hace cargo también de que hay algo para enseñar, ¿no? Me encantó encontrar la palabra sinalefa, por ejemplo, en el material, ¿no? Que aparece una palabra hermosa, ¿no? Sí. Sinalefa, ¿se acuerdan? Es cuando uno cuenta las sílabas de un poema y junta las que en una, cuando hay vocales que se juntan, ¿no? Y en el medio de toda una cantidad de propuestas lúdicas que interpelan a los pibes de lugares íntimos, cercanos, ¿no? Las palabras de tu barrio, etcétera, etcétera, también hay algo que de golpe aparece y se enseña y aparece una palabra nueva, sinalefa. Y yo quiero que un pibe que aprenda poesía aprenda la palabra sinalefa. Me parece que hay algo que es parte como del trabajo educativo que hacemos, que cómo combinamos la tradicional, que no hay que descartarlo, con posicionamientos nuevos o nuevas maneras de pensar la poesía, pero también la sinalefa. Que le puede ser útil la sinalefa. De repente necesito una sinalefa, ¿no? Claro. Necesito una rima sonante para esto que tengo que construir, ¿no? Por eso las palabras técnicas, las palabras en jerga, ¿no? Cobran una dimensión utilitaria cuando realmente se la necesitan, ¿no? Y se las necesita cuando uno está transitando la experiencia
que por eso creo que este cuadernillo de actividades poéticas tiene un montón de formas de entrada, ¿no? Desde mirar las paredes, desde escuchar canciones, ¿no? Desde jugar con versos llamados versos libres o versos que vienen rimados de distintas maneras, ¿no? Desde el mundo del rap, desde el mundo de la poesía gaucha, ¿no? Me parece que son tantas las vertientes que digo, está bueno leer el cuadernillo y entrar por todas esas y otras más, porque también se pueden convertir en otras, ¿no? Se pueden transformar en excusa, ¿no? Para pensarlo también en el nivel inicial, por ejemplo, pensando que en el nivel inicial también me parece que es una de las zonas donde el lenguaje poético estalla, ¿no? Porque todo se prueba ahí, ¿no? Es el lugar de prueba más increíble del mundo, donde con el supuesto poco lenguaje se hace tanto, ¿no? Por eso me parece que es una zona no solamente para las palabras sencillas, sino para las palabras imposibles, ¿no? También. Bueno. Sí, estamos... Voy a tomar la palabra estallido. Ceci, porque estamos así, estallados, de cariño, de gratitud por haberlos tenido hoy aquí presentes. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias, Sergio.